tenemos la palabra profética más segura. Y estoy encantada de leer la palabra. Cada día me enamoro más de la palabra de Dios. Y más leo, más me apetece leerla. Y yo no sé por qué hay personas que dicen: ¡ay, el Antiguo Testamento, qué aburrido es! No es aburrido para nada. El Antiguo Testamento tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. Les traemos muchísima riqueza que podemos aplicarla aún en el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él estaba en la creación del mundo conjuntamente con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que... ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Maravillas. Claro que hizo maravillas. Desde el principio al fin tenemos una palabra inspirada por Dios. Y sabes, la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento cómo el plan de Dios siempre triunfa. Siempre triunfa. Siempre triunfa. ¿Amén? Amén. El plan de Dios siempre triunfa. Por sobre todas las cosas. La palabra, sobre todo el Antiguo Testamento, nos enseña que a pesar de la oposición que tuvieron los hermanos del Antiguo Testamento y que hoy en día, sin duda, tenemos los actuales creyentes, a pesar de la oposición del diablo, Dios cumple su plan en tu vida y en la mía. Porque Él es soberano, porque Él todo lo puede. La palabra de Dios nos enseña que Él va a cumplir sus propósitos y sus planes a pesar de los fracasos del hombre. ¿Tú eres siempre victorioso? No. Fracasamos, ¿verdad que sí? Yo al menos fracaso cuando mejor quiero hacer las cosas, cuando peor las hago. Menos mal que Pablo dijera lo mismo, que no soy la única que hace mal las cosas. Bendito sea Dios. ¿Sabes? La palabra nos enseña que cuando Dios hace una promesa, ¿qué pasa? La cumple, dilo alto, ¿qué pasa? La cumple. Dios ha prometido cosas a tu vida, ¿te las ha prometido? ¿Ha prometido cosas? ¿Y las ha cumplido o ha fallado? Está cumpliendo. Gloria a Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse, ni para engañar. Él es el Dios que cuando dice, cumple. Y Dios había hecho una promesa a los patriarcas de Israel. Abraham, ¿quiénes eran los patriarcas de Israel? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? Sí, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál era la promesa? Bueno. Había hecho una promesa de que ellos heredarían una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Dios levanta a un hombre. ¿A qué hombre levanta Dios? No. Levanta a Moisés, está suspendido, hermano. Levanta a Moisés, porque el pueblo había ido a la esclavitud en Egipto y ahí estaban esclavos, pero había una promesa y a Dios no se le olvida cuando te promete algo. Ellos podrían tener duda, pero Dios prometió y ahora no cumplió. ¿Qué está pasando con nuestro Dios? Dios no te falla. Dios no te falla. Dios levanta a Moisés como un gran caudillo libertador y se presenta delante de Faraón. Conocemos la historia, algunos más, algunos menos. Y se presenta delante de Faraón y le dice: deja a mi pueblo salir de la esclavitud, denigrante esclavitud por tantísimos años. Y Faraón decía: no. ¿Sabes? Te voy a hacer un chiste. A mí no me importa hacer chistes del púlpito. ¿Sabes cuál fue el primer rocambolero de la historia? Faraón. Porque cada vez que Moisés se acercaba a su presencia y empezaba: ¡ahí viene la plaga! Me gusta bailar. Porque cada vez
que Moisés se acercaba a Faraón, le decía, deja salir a mi pueblo o te mando ranas. Y Faraón decía, otra plaga, otra plaga. Y el pueblo salió en victoria de aquella esclavitud, llevados por la mano de Dios, porque había un Dios que había hecho promesa, y Dios los saca al desierto y los lleva. Pero ¿qué pasa cuando tienen que entrar después de cuántos años deambulando por el desierto? 40 largos años, se dice pronto, 40 largos años deambulando por el desierto. ¿Y qué pasa? Que el gran libertador llega al final de sus días. Moisés muere. Moisés ve la tierra prometida desde lejos, estaba el río Jordán, y sus ojos gastados podían mirar aquella tierra que había sido prometido a los patriarcas de Israel, pero él no puede entrar a la tierra. ¿Qué pasa con la promesa de Dios? ¿Falla? ¿Qué pasa con esa promesa? ¿Queda en la nada? ¿Ahora tiene que volver el pueblo hacia atrás porque Moisés ya no estaba? ¿No hemos dicho que Dios es un Dios que cumple sus promesas? ¿Sabes? Entrar a la tierra prometida dependía de la fe y de la obediencia del pueblo de Dios, porque Dios todo lo hace bien. Aunque Moisés muriera, no iba a ser un impedimento para entrar a la tierra. Vamos a Josué, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico. Número, Josué. En el Antiguo Testamento. Y dice Josué 1:1. Aconteció. ¿Lo tienes? Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, Josué, y pasa por este Jordán, el río que lo separaba de la tierra prometida, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Moisés no estaba, pero la promesa seguía en pie. En pie. Moisés había muerto y Dios levanta a otro hombre. Dios levanta a Josué. Josué, que era un hombre de fe. El nombre griego de Josué es Jesús. Qué similitud. ¿Y sabes lo que significa Josué? Jehová es salvación o Jehová salva. Y tú, Josué, sigue adelante con esta misión, aunque ya Moisés no está. ¿Y por qué pensáis, hermanos, que Dios escoge a Josué como sucesor de Moisés? ¿Porque era bonito? ¿Porque era elegante? ¿Porque era un hombre fachero, como decimos en Argentina? ¿Por qué pensáis que lo elige el Señor a Josué? Para llevar a todo un pueblo a una tierra prometida. ¿Sabes? Lo elige primero porque Josué era un hombre de fe, de gran fe. Años más tarde de que sucediera esto, de que Josué fuera elegido como sucesor de Moisés, el pueblo de Dios, estando ya Josué al frente del pueblo, el pueblo de Dios estaba batallando una guerra cruenta con sus siempre enemigos de toda la vida, los amorreos. Y pasaba el tiempo y el pueblo de Dios, Israel, perdía la batalla. Y los amorreos ganaban la batalla. Y Josué, viendo esto, le tocó su corazón. Y él dijo, necesitamos tiempo para vencer a este pueblo que es nuestro enemigo. Hombre de fe,
que hoy en día los tendríamos que levantar como Josué. ¿Y sabéis lo que hizo él en aquel valle? Delante de todo el pueblo de Israel, con la gran fe que tenía dada por Dios, le habló al sol. Y le dijo al sol, detente sol en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué te crees que pasó? Que el sol se paró, y que la luna se detuvo, y que ellos ganaron porque Dios había escuchado la voz de un hombre de fe. De un hombre de fe hay que tener mucha fe para hablarle al sol y decir, detente, no sigas adelante, porque ahora hay que ganar una batalla, porque mi pueblo necesita salir airoso y victorioso de esta gran batalla. Mucha fe tenía Josué. Hoy en día encontramos hombres y mujeres con esa fe. Yo no me encuentro. Yo no me encuentro. Yo no sé tu fe cómo es, pero yo no me veo una mujer de tanta fe como la que tuvo en aquel momento Josué. ¿Sabes? No hace mucho tiempo, la NASA en Estados Unidos confirmó que al universo le falta un día. Esto está confirmado por científicos. Falta un día en el calendario del universo. Los científicos no saben qué ha pasado. La respuesta está en la palabra de Dios. Por un hombre que tuvo fe para decirle al sol, detente, y a la luna, párate, que hay una guerra, hay una batalla que ganar. ¿No le das un aplauso a Dios? Dios lo tiene todo controlado. Dios lo tiene todo controlado. Josué era un hombre de fe. Josué era un hombre firme de carácter. Un hombre valiente y un hombre decidido. Había sido un hombre que había estado siempre a la vera, al lado de Moisés. Moisés había sido su maestro. Moisés había sido su tutor. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de Josué, de Dios, las tablas de la ley, y el pueblo queda abajo porque Dios no permitió que el pueblo se acercara al monte Sinaí, llevó a un hombre con él. Ese hombre fue Josué. Josué no pudo llegar a la cima del monte, quedó abajo, pero era el gran ayudante de Moisés. Fue un hombre que estuvo aprendiendo al lado de Moisés. Fue un hombre que vio como Moisés, su maestro, tenía que lidiar con un pueblo. Oye, se calcula que el pueblo que Moisés liberó de Egipto y que ahora deambulaba por el desierto, sumaba más o menos 1 millón de personas. No era tarea fácil llevar a un pueblo por el desierto. Había niños, había gente enferma, había ancianos, tenían animales, tenían de... Bueno, es que aquello necesitaba una organización. Esto no era tarea fácil para un hombre. Josué vio que la gracia de Dios siempre estuvo con Moisés. Siempre le acompañó. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algún versículo que el Señor te está recordando? La gracia de Dios. ¿No dice la palabra que por gracia somos salvos? No por medio de la fe y no por nuestras obras para que nosotros no tengamos que vanagloriarnos. Claro que sí, por la gracia somos salvos. Pero ¿sabes? No solamente la gracia opera para salvación, para mostrarnos nuestros pecados, nuestra condición pecaminosa. La gracia de Dios es un poder sobrenatural que viene sobre nuestras vidas en momentos de lucha y de debilidad, para sostenernos y para levantarnos. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Pablo enfermó. Dice la palabra, para que él no se exaltara demasiado por las revelaciones que recibía, Dios permitió
que él fuera enfermo en su vista. Tenía mal la vista. Hay una epístola que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, porque él estaba muy, muy afectado de su vista. Y estaba mal con esta enfermedad. ¿Y qué hace Pablo? Le pide al Señor que le quite ese aguijón de su vida. ¿Qué le contesta al Señor? ¿Qué le contesta al Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si somos débiles, hermanos, si estamos pasando por momentos de debilidad, agarrémonos a la gracia de Dios, que es un don inmerecido para seguir adelante. Eso es lo que vio Josué en la vida de Moisés. Y sabes, hermano, hoy en día tenemos luchas y tenemos pruebas. ¿Hay alguno que no tiene ninguna lucha ni ninguna prueba? Que me dé la receta, porque quiero saber cómo se hace vivir sin pruebas y vivir sin luchas. Dios a veces le permite a Satanás zarandear tu vida. Lo permite. ¿Qué pasó cuando el Señor le dijo a Pedro, Dios me ha pedido para zarandearte? ¿Y tú te crees que hoy en día nosotros no pasamos por cosas parecidas? Claro que sí. Con el poder de Dios podemos seguir adelante, porque la gracia de Él nos sostiene. Si nosotros no tuviéramos la gracia de Dios, hermanos, no nos levantaríamos un solo día de nuestra cama. Vosotros sí, vosotros sois más fuertes que yo, pero yo no. Yo sé lo que Dios hizo en mi vida y la gracia que me dio a mí. Cuando yo tenía 17 años, y perdón que lo repita porque aquí algunos lo han escuchado y otros no. Cuando yo tenía 17 años, he conocido el glorioso evangelio. Bendito sea Dios por ese día glorioso. Mi familia era una familia católica, no muy practicante, pero católica. En Argentina el evangelio recién comenzaba. Mi madre tenía la idea que yo me metía en una secta y me prohibió ir a la iglesia. Y yo no podía vivir sin escuchar la palabra de Dios. Yo me iba arriba en la casa de mis padres, había como una habitación. Y trabajaba y venía de trabajar y me encerraba en esa habitación y me echaba de rodillas. Y le decía, Señor, sosténme, dame de tu gracia, dame de tu fuerza, porque yo sin ti no puedo y no sé vivir. Gracias a Dios que su gracia siempre me ha sostenido. Y cuando yo tenía 22 años, mi madre se suicidó. Y quedamos en casa una hermana gemela mía que partió con el Señor, que me está esperando, gloria a Dios. Y un padre tremendamente enfermo que no podía apenas levantarse de la cama. Nadie en casa quería saber de Dios. Nadie en casa quería saber de esta secta, decían ellos. Pero gloria a Dios que en todo momento fue su gracia la que a mí me sostuvo. Si no, hermanos, hoy yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Me hubiera suicidado hace muchos años atrás. La gracia de Dios es la que te va a sostener cuando tus fuerzas se debiliten y caigas y digas, Señor, yo no puedo más. No entiendo lo que me está pasando, no merezco lo que me está pasando, pero tu gracia es la que me sostiene. ¿Y qué pasó con la vida de Job? ¿Qué pasó con la vida de Job? Un hombre rico, dice la palabra, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre correcto, un hombre que tenía posesiones, ganado, 10 hijos, y uno por uno, Dios le dio permiso, le dio autorización al diablo, porque quiero que te quede bien claro, el diablo no puede tocar un solo pelo de tu cabeza si Dios no se lo autoriza. El diablo no tiene poder sobre tu vida porque estás bajo la gloriosa sangre de Jesucristo. El diablo va a ser hasta donde Dios le permita. Cuando Dios le dice, ¡para!, el diablo tiene que parar. Porque el Dios es todopoderoso.
y el diablo hace lo que Dios le permite. ¿Qué pasó con Job? Perdió todo porque Dios se lo permitió. Todos sus 7 hijos murieron. No moría un hijo, que venían a darle la noticia que otro hijo se había muerto y que otro hijo se había muerto y que otro hijo se había... Y después las 3 hijas y las casas y el ganado y todo lo que tenía fue tocado. Hasta la mujer le dijo, pero dime, Job, ¿aún tienes integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? ¿Qué le dijo Job a su mujer? Mujer necia has sido al decirme esto. Has hablado como mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Más vale, dice, que él en dolor, en tristeza, en luto, se levantó, rasgó su manto como era la costumbre de los judíos, afeitó su cabeza, cayó al suelo y allí adoró. Porque la gracia de Dios lo sostuvo. Porque la gracia en medio del dolor adoró a Dios. Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. La gracia de Dios, hermanos, es más que suficiente para ayudarnos en nuestra debilidad. No siempre estamos fuertes y victoriosos. A veces pasamos por problemas, por situaciones, por enfermedades, por angustias, por tristezas, por cosas que cada uno sabe. Pero volviendo a Moisés, Josué había estado mucho tiempo al lado de Moisés. Fue un discípulo de él. Así como Moisés estaba bajo la autoridad de Dios, Josué estaba bajo la autoridad de Moisés. Y fue un hombre firme, de decisiones, de determinaciones firmes. Cuando él, muchos años después, toman la ciudad y todo el pueblo que estaba a su alrededor adoraban a falsos dioses, Josué, hombre de fe, dijo, ahora temed a Dios, servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán. Elegid vosotros a qué dioses queréis tener. Pero una cosa os digo, pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Has determinado esto en tu vida? Claro, lo debemos determinar. No importa lo que pase, no importa si como mi familia me diera la espalda, mi familia me prohibió ir a la iglesia y yo debía obedecer a mi familia porque yo tenía 17 años y era una menor de edad. Y la esposa de mi pastor me dijo, no se te ocurra desobedecer a tus padres, pero es que yo necesito estar con mis hermanos, yo quiero estar cantando al Señor, yo necesito escuchar la palabra de Dios. Y entonces hicimos una estrategia que yo me iba a la casa de una tía, mamá, me voy a la casa de la tía Inés, pero esto es verdad, me voy a la casa de la tía Inés, una hermana de mi madre. Bueno, hija, vete a la casa de la tía Inés. Se me iba ahí, pero entonces venía el pastor, la mujer y todos los hermanos de la iglesia y teníamos culto en la casa de mi tía. Gracias a eso, mi tía se convirtió y mis primas también. Dale un aplauso a Dios, porque Dios todo lo hace para bien. Dios todo lo hace para bien. Dios sabía, pero en el momento de debilidad fue Él el que me sostuvo. Fue su gracia. ¿Por qué Dios lo escogió a Josué? Tenía características interesantes y especiales. ¿Sabes? Antes de entrar a la tierra prometida, cuando Josué estaba al lado de Moisés, que era un estratega militar, le dijo, tenemos que tomar esa tierra, pero esa tierra tiene que ser reconocida,
tenemos que ir a ver, tenemos que ir a espiar, tenemos que ver lo que hay allí. Y escoge 2 espías, uno de cada tribu de Israel, y los manda a la tierra prometida. Y le dice, vean y observen, claro, de incógnito, vean y observen si la tierra como es, y si el pueblo es fuerte o es débil, si es poco, si es numeroso, y cómo está la ciudad, si está amurallada. Y le dijo una palabra: esforzaos, esforzaos, tomad del fruto del país y traérmelo, porque yo quiero ver qué clase de tierra es la que tenemos que conquistar. ¿Qué pasó? Se fueron los 12 varones y por 40 días recorrieron la tierra y miraron la tierra como era. Y fue frustrante, el resultado fue frustrante, porque de los 12 varones que eran varones entrenados en la guerra y en la batalla, solamente vinieron 10, no solamente, vinieron 10 y 10 dijeron, no podemos con ellos, no podemos, hay gigantes. Esto nos van a destruir. Nosotros parecíamos como langostas. Esto nos matan, nos machacan, nos deshacen. No sabemos lo que pasará. Las ciudades son fuertes y amuralladas. No podemos destruirlas, no podemos. Le faltó fe y le faltó credulidad y le faltó confianza en Dios. ¿Qué pasó con esos 12? 2 varones. Solamente 2 varones. Solamente 2 varones vinieron y dieron una noticia de esperanza. Y dijeron, podemos. No temáis, pueblo. No temáis, porque el Señor está con nosotros. Y cuando los otros dijeron no podemos, ellos venían entre 2 personas trayendo en sus hombros los racimos de uva de tan grande que eran. ¿Podían o no podían? Todo está aquí. Todo está aquí. Cuando hay incredulidad y falta de fe, todos lo vemos como montaña. Tenemos que salir a evangelizar, hermanos, dice el pastor. No podemos. Hay que venir a orar, hermanos, porque no podemos. Hermanos, que esto no podemos, porque están aquí, las barreras están aquí, aquí. Aquí. Y Dios dice, esforzaos. ¿Te lo está diciendo a ti hoy Dios, esforzaos? Sabes, tenemos un Dios grande y maravilloso. Ellos, los que decían que no podían, decían, ¡ay no! Nuestras mujeres, ¡ay no! Nuestros hijos, ¡ay no! Lo que tenían era cobardía. Y Dios estaba buscando gente que se esforzara, gente de valor. Había solamente 2, Josué y Caleb, que dice la palabra, que ellos dijeron, no tengan miedo, el Señor está con nosotros, Él nos ayudará. Hombres que conocían en intimidad a Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios íntimamente, conocemos que Él es el poderoso gigante, que es el que batalla por nosotros, el que libra las luchas y las guerras por nosotros. Estad quietos y sabed que yo soy el Señor. Bendito sea Dios. Y el pueblo tuvo que, Caleb dice que les hizo callar, dijo, callad la boca, ya no habléis. Si el Señor está con nosotros, ¿quién está en contra de ti? Nadie, nadie, nadie. Por eso Dios lo eligió a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y Eleazar lo ungió porque él tenía otro espíritu. ¿Qué espíritu tenía Josué? De hombre guerrero, de hombre vencedor, era hombre de fe, hombre esforzado, hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y sabes, hermano, hoy en día nosotros tenemos también que conquistar tierras. Y tenemos
luchas por delante. Estamos combatiendo. Nuestro campo de batalla no se trata de una porción de terreno. Ahora, no consiste nuestra lucha contra los enemigos, los amorreos o los cananeos. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? Mira lo que dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu marido, contra tu hijo, contra tu vecino, contra tu compañero de trabajo, contra los compañeros del instituto. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha es espiritual. Tu lucha es espiritual. Y todos nos enfrentamos a batallas difíciles en nuestra vida. Todos, tarde o temprano. Y no podemos huir de ellas. No podemos luchar con nuestras propias armas. Nuestras armas son poderosas en Dios, dice la palabra. Tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que ser fuertes. Nosotros no podemos retroceder. La iglesia no puede retroceder. La iglesia no se puede quedar sentada cuando hay una lucha espiritual grande que librar. Tenemos que ser fuertes y valientes. Dice la palabra, si retrocedieres, no le agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en esta carrera tenemos que ir hacia adelante, hacia la meta y con la ayuda del Señor ganarla. Porque Él es el que está con nosotros. Hay circunstancias que parece que tratan de detener nuestra andadura espiritual. Hay circunstancias, hay personas, hay problemas que parece que se opone, todo el mundo se opone a nosotros y a veces no comparten nuestra creencia. ¿Tú crees en Dios? Ja, 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 ja. Pero si Dios no existe, como nos dicen cada día a nosotros, pero ¿sabes? Con Dios somos vencedores. Con Dios no nos pueden detener. Porque Él está luchando con nosotros. Aunque no lo sintamos, Él está luchando con nosotros. Y lo que dijo Él que iba a hacer en cada una de nuestras vidas, Él lo hará. Porque Él no falla en ninguna de sus promesas. Gloria a Dios. Y dice el versículo 4 del capítulo 1 de Josué, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Se lo recuerda una vez más. Y Él sigue recordándonos a nosotros que Él está con nosotros. Todos los días de nuestra vida, le sintamos o no. Hermano, hermana, Dios no te va a desamparar. Dios no te va a abandonar. Dios está a tu lado. Es el que toma tu mano y te dice, no temas, yo te esfuerzo, sigue adelante, sigue confiando en mí. Y Dios le aseguró a Josué el éxito de su misión, pero había dos condiciones que él tenía que cumplir. Y eran tiempos difíciles para Josué. Pero por 3 veces Dios le repite que él tenía que ser valiente y esforzado. ¿Qué tenía que ser? Valiente
y esforzado. Míralo en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y en el 7, esfuérzate y valiente. Y en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Y nosotros podemos estar débiles, porque la carne es débil, y eso lo entendemos, pero la palabra de Dios nos exhorta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca intentemos batallar las luchas de la vida en nuestra propia fuerza, porque fracasaremos. Solamente cuando nos fortalecemos con el Señor es que la batalla se gana. Y dice la palabra que para luchar en esta vida debemos de tomar la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esta es la palabra, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando pensamos en las cualidades de un cristiano, ¿en qué cualidades pensamos generalmente? ¿Cómo debe ser un cristiano? Lleno de amor. Claro, Dios es amor. Amados los unos a los otros. El amor es el primer mandamiento que Dios nos da. Llenos de bondad. También tenemos que ser bondadosos. Son muy importantes estas cualidades, pero ¿sabes? La Biblia habla una y otra vez de esfuerzo y de valentía. Ser mujeres y ser varones valientes y esforzados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una misión. La iglesia tiene una misión. Y ser cristiano no es un estado, es una actividad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Qué poco que nos esforzamos en predicar a todos los que están a nuestro alrededor! Porque lamentablemente nos da vergüenza. ¿Sí? Sí, nos da vergüenza decir yo creo en Dios. Nos da vergüenza a un compañero de trabajo, a un familiar, decir, mira, qué bueno, yo he tenido tal necesidad y he orado y he pedido a Dios, se lo dices con tus palabras y Dios me ha respondido en esa necesidad. Dios me ha prosperado, o Dios me ha sanado, o Dios me ha libertado, y la iglesia hoy en día no es luz ni es sal. Y la iglesia está, no voy a decir la palabra, pero la iglesia no lo está haciendo bien hoy en día, porque nos avergonzamos de decir lo que Dios hace por nosotros. Y allá afuera hay un mundo que necesita escuchar las grandezas de Dios. ¿Sí o no? Y nosotros nos callamos la boca. No hablamos, tenemos miedo. Somos como los 10, estos que tuvieron miedo, incrédulos, falta de fe. 2 que se levanten a proclamar el evangelio y la iglesia se revoluciona. Porque Dios es el que hace la obra y no nosotros.
Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. No debemos de avergonzarnos del Evangelio. Mira cuando estaba aquel mendigo en el borde del camino y decía, Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista, Señor. Y Jesús se detuvo en su camino y le dio la vista, le concedió la vista. Y él dice que se levantó y exaltaba a Dios, aleluya, Jesús me sanó. Pero ¿sabes lo que dice también la Biblia? Todo el pueblo alababa a Dios. Porque el pueblo reconoció que eso era poder de Dios. Necesitamos ser fuertes, esforzados y valientes, porque la palabra dice que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a veces no andamos en las obras de Dios. No nos esforzamos en predicar. No nos esforzamos en testificar. No nos esforzamos en leer la palabra. ¿Cuántas veces al día leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día abrimos la palabra de Dios? No me lo digas, tú lo sabes, ni me importa. ¿Sabes cuál es el dolor de Raúl y el mío? Que en esta iglesia había una escuela bíblica y no hay más porque no hay gente interesada en aprender la palabra de Dios. Qué triste que los cristianos de hoy en día no tengan el deseo en su corazón de decir, me quiero capacitar para poder servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Qué triste que cuando venimos aquí a orar somos 5 o 6 los miércoles y todos los miércoles hay reunión de oración. No somos esforzados ni somos valientes. Perdonadme, os digo lo que está en mi corazón. Esforzado y valiente, para que cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, podamos decir, como Pablo dijera, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, voy a buscar la corona que ahora el Señor me tiene preparada. Los cristianos no podemos estar inactivos, hermanos, porque hay mucho trabajo por hacer. Solamente esfuérzate, Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que prendas, dice el versículo 7 del capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca. No solamente debía de leer la palabra de Dios, debía tenerla en su mente, debía tenerla en su corazón, debía de hablarlo, debía de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios mandaba. ¿Cómo podemos pretender estar firmes espiritualmente sin lectura de la palabra y sin oración? Esfuérzate, iglesia de Dios. Sabes, en los tiempos de Jesús, los judíos, ¿qué buscaban? Señales. ¿Y los griegos qué buscaban? Sabiduría. ¿Sabes que nosotros tenemos la máxima sabiduría en la palabra de Dios? No dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No desestimemos leer la palabra, hermanos. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. La palabra es la que nos hace sabios. La palabra es la que nos da la seguridad de salvación. La palabra es la que trae gozo a nuestra vida. La palabra es la que nos alimenta. La palabra es la que nos fortalece. Si nosotros leemos, estudiamos la palabra, si nosotros oramos a Dios, ¿quién te puede hacer frente? Viviremos de victoria en victoria, como dice la palabra, y no de derrota en derrota. Así que Dios le encomienda a Josué, y ellos, todo el pueblo, respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todo lo que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas,
así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y el pueblo le dijo, solamente, Josué, que te esfuerces y que seas valiente. Hubo una confirmación de lo que Dios le había dicho anteriormente. El pueblo se lo confirmó. Y fueron y reconocieron la tierra, y el informe fue, ellos cuando volvieron fue: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Dios había peleado por ellos, porque ellos habían sido fieles a las ordenanzas que Dios le dio a Josué. ¿Sabes, iglesia? No es tiempo para estar pasivos, es tiempo para estar activos, esforzándonos, porque hay mucho trabajo para hacer en la obra de Dios, porque hay mucho camino que recorrer. Hay mucho trabajo en la viña del Señor y hay muchas batallas que se deben de librar. Si miramos la sociedad a nuestro alrededor, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Familias destruidas, esposos que engañan a esposas, esposas que le son infieles a los maridos, hijos que se ponen en contra de los padres, falta de respeto absolutamente en todo sitio. Y nosotros debemos de luchar por tener una sociedad que camine de acuerdo a los preceptos de Dios. Y es la iglesia la que debe resplandecer en medio de un mundo en tinieblas y de un mundo en oscuridad. Por eso la Biblia te dice, el Señor te dice, no temas, no desmayes. Y yo sé que en la vida pasamos por muchas situaciones muy tristes que afectan nuestro estado de ánimo. Yo no estoy siempre jajajaja, lloro mucho, paso por muchas luchas, paso por muchos quebrantos. Pero sabes, el cristiano no está llamado a volver atrás, ni a temer, ni a desmayar. Él es fiel. Él es fiel. Así que yo te pido ahora, levántate ahí donde estás. Si puede pasar el grupo de alabanza aquí, cierra tus ojos un momento. El profeta Isaías dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No se nos ahorrarán las dificultades en esta vida. Vendrán problemas, vendrán enfermedades, vendrán situaciones dolorosas. Pero como Josué veremos la gracia de Dios. La veremos, porque Él prometió estar con nosotros si nosotros le buscamos. Si nosotros apartamos un tiempo para tener intimidad con Él, si nosotros oramos. La palabra dice, pelearán contra ti. Y yo sé que en esta tarde aquí hay personas que se sienten que están luchando y que están peleando y que las fuerzas están faltando. Y a veces nos sentimos tan débiles y a veces no comprendemos tantas situaciones. Pero sabes, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Cuando el pueblo de Israel llegó a aquella tierra prometida, tuvo que luchar para ganarla.
Sin embargo, cuando fueron allí, todos sus enemigos habían sido derrotados por el poder de Dios. Dios había ido adelante de ellos, abriendo camino, allanando, librando batallas por ellos. Por eso en esta tarde yo te digo, iglesia, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está aquí y está donde quiera que tú vayas. Está en tu casa, está en tu hogar, está en tu trabajo, está contigo, está con los tuyos, está en tu enfermedad, estás cuando estás sano, estás cuando todo va bien y cuando todo parece oscurecerse. Él está, Él no te dejará, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué. Solamente te dice, iglesia, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y yo conozco tus quebrantos, y yo conozco tus debilidades, y yo veo tus lágrimas, pero yo te sostengo con mi gracia, como he sostenido a mi siervo Moisés, como he sostenido a Josué, y a Job, y a Pedro, y a cada uno de aquellos que yo he enviado para hacer mi obra. Yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo no te abandonaré, porque yo soy el que soy, te dice hoy el Señor. Aliéntese tu corazón, recobra fuerzas en esta tarde, fortalécete en mí, porque yo sigo siendo el mismo. El que te amo, el que te fuerza, el que te toma de tu mano derecha, el que te dice no temas, no desmayes. Yo te levantaré como las águilas y te daré las fuerzas que aún hoy te faltan. Solamente te pido, no temas, no retrocedas, no vuelvas atrás, no dudes. No tengas incredulidad en tu corazón. Mírame a mí, levanta la vista hacia mí, que yo te socorreré. En el momento de la angustia, tú vendrás a mí y me clamarás, y yo te libraré, como he librado al pueblo de Israel, y lo he llevado a victorias. Pero te digo, tienes que luchar con la fuerza que yo te doy, porque yo soy tu Señor, porque yo soy tu Rey, porque yo soy el que te conozco, porque yo soy el que te ha librado, porque yo soy el que te ha salvado, porque yo soy el que camina a tu lado cada día. No te desamparo, no te dejo, no te abandona. Levanta tus brazos, porque tu victoria llegó. Amén.